Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a continuar estudiando esta carta que, gracias al entendimiento del apóstol Juan, hoy tenemos la certeza de que parte de la naturaleza, parte de lo que define la esencia, si pudiéramos llamarlo de esa manera, la esencia de Dios es el amor, y por consecuencia, dice Juan, una evidencia de que tú y yo le conocemos no es cuánto sabemos acerca de Él, no es cuánto tiempo decimos que tenemos siendo cristianos o creyentes o asistiendo a una iglesia. Para Juan, la evidencia de que conocemos a Dios, de que tenemos una comunión con Él, es que ahora tenemos la gracia para amarnos y para permanecer en comunidad. Dice Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amar a tu hermano a quien puedes ver? Entonces, desde el entendimiento, desde la perspectiva del apóstol Juan, es esto. Y la semana pasada vimos que Juan nos llama a vivir bajo el asombro del amor que Dios nos ha dado, porque si ese amor no hubiera intervenido y no se nos hubiera dado, como dice Juan en el versículo 1, y a través de ese amor hacernos hijos, seguiríamos siendo considerados enemigos de Dios y por consecuencia separados de Él. Y no solo eso, sino que al ser enemigos de Dios, sería justo que tú y yo recibiéramos juicio y recibiéramos condenación a causa de nuestra rebeldía a la autoridad, al poder y a la voluntad de Dios. Pero es a través de ese amor, dice Juan, que ahora tenemos una nueva identidad, una nueva naturaleza, y a través de los siguientes versículos vamos a ver cómo esa nueva identidad nos lleva a vivir de una manera que ahora podemos vivir de acuerdo a lo que ahora somos. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de esto, de tal forma que Juan nos va a plantear 3 puntos que son necesarios que tú y yo consideremos, y están ahí en la pantalla. El primero es cómo yo puedo distinguir si verdaderamente soy un hijo de Dios o si simplemente me he estado engañando a mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo distinguir si verdaderamente soy hijo de Dios? ¿De qué manera el amor transformador de Dios nos libera del pecado? ¿Y cómo podemos tener la esperanza en la lucha en contra de la cual tú y yo todavía sostenemos en contra del pecado, sabiendo que aún no somos perfectos? Entonces, a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, vamos a tratar de responder a estas 3 preguntas. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a darle lectura a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 9. Nada más vamos a estudiar esta mañana. Primera de Juan 3, versículos del 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Me voy a detener aquí y permíteme orar para continuar. Mi Dios, gracias, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, discierne los pensamientos, discierne las intenciones, Señor, de las cuales brotan a través de nuestro corazón. Por lo tanto, Señor, te ruego que esta mañana tu palabra esté teniendo ese efecto en nosotros, confrontándonos si es necesario ser confrontados, redarguyéndonos si es necesario ser redarguidos, consolándonos si es necesario ser consolados, Señor. Tú trata con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Y Padre, solo tú puedes hacerlo, solo tu Espíritu Santo puede obrar en cada uno de nosotros. Entonces te lo ruego, haz tu obra, Espíritu Santo. Quita cualquier distracción, quita cualquier barrera de argumento que quiera levantarse en contra de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si te fijas, lo primero que Juan hace en esta porción o en esta sección de la porción es darnos un panorama desde lo que, desde su perspectiva, es el pecado. Dice Juan, el pecado es infracción de la ley. Y en el versículo 8 dice Juan que el que practica el pecado es, ¿de quién dice ahí? Del diablo. Y esto es demasiado fuerte, demasiado confrontador. Ahora, déjame darte un significado más amplio de dos palabras que son claves para poder entender a qué es lo que se refiere justamente Juan con esto. La primera es infracción, ¿no?, que aparece en el versículo 4. La palabra infracción en su contexto original hace referencia a una actitud rebelde que rechaza e ignora las normas y las leyes establecidas. Actitud rebelde que ignora o rechaza las normas o leyes establecidas. Por ejemplo, cuando te estacionas en un lugar con línea amarilla, ¿no?, o cuando te estacionas justo debajo de la señal de no estacionarse, y tú dices, son 5 minutos, no pasa nada, ¿verdad? Estás viendo la señal, estás viendo la orden de no estacionarse y tú dices, no pasa nada, ¿verdad? Me ha pasado. Entonces, eso es infracción, es una actitud rebelde que rechaza o ignora, no por no conocer lo que significa, sino simplemente porque decide pasarlo por alto. Y la segunda palabra es la palabra practica del versículo 8. Si te fijas, dice Juan en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Esta palabra en su contexto original hace referencia a un patrón, y esta es la clave, a un patrón de comportamiento que se vuelve habitual y que se vuelve parte de lo que define la naturaleza de alguien, es decir, aquello que controla sus pensamientos, su voluntad, sus acciones. Un patrón de comportamiento que se vuelve habitual y parte de lo que define la naturaleza de alguien, es decir, algo que ya ni siquiera lo piensas para poder ejecutarlo, algo que ya es parte de tu naturaleza, de tu ADN, de tu esencia. Ahora, si te fijas, estas dos palabras están profundamente relacionadas con el concepto que Juan tiene acerca del pecado. Esto nos lleva a interpretar que lo que Juan define en el versículo 4 como ley no se limita
únicamente o exclusivamente a los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, sino que se extiende y abarca la totalidad de la autoridad y de la revelación de Dios. Es decir, para Juan, el pecado es cualquier acción, cualquier actitud o pensamiento que nos lleva a rechazar y que nos lleva a rebelarnos en contra de la autoridad y de la voluntad de Dios. Eso es lo que para Juan, eso es lo que desde la perspectiva de Juan se puede definir como pecado. Cualquier acción, actitud o pensamiento que nos lleva a rechazar y a rebelarnos en contra de la autoridad y de la voluntad de Dios. Ahora, quiero que medites en esto, porque lo veíamos justo la semana pasada en nosotros, o al menos en mí. No sé si de aquí para allá tengan esta lucha, pero aquí sí existe esta lucha. Una lucha interna en contra del pecado, y es una lucha de la cual todavía muchas veces salimos derrotados, aun cuando ya hemos sido llamados hijos de Dios. El problema, y aquí está la importancia de esta palabra practica, es cuando ese rechazo y esa rebeldía se vuelve habitual y se vuelve algo dominante y es parte de lo que define nuestra naturaleza. Ese es el problema. El problema no es que en nosotros exista una lucha interna en contra del pecado y que sí, efectivamente, muchas veces salgamos de esa lucha derrotados. El problema es cuando el pecado se vuelve algo recurrente y algo habitual y dominante y parte de lo que define nuestra naturaleza. Por eso Juan complementa esta idea tanto en el versículo 6 diciendo todo el que permanece en él no peca, como en el versículo 9 cuando dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es algo habitual, no es algo dominante, sino que, es decir, y quiero que prestes mucha atención en esto, pero para el que es hijo de Dios, aunque hay una lucha recurrente y en muchas ocasiones fallamos en esa lucha, el ir intencional y habitualmente en contra de la autoridad y de la voluntad de Dios ya no es algo que de manera continua y habitual termina dominándonos, sino que ahora, dice Juan, tenemos la gracia para luchar y para resistir a partir de esa nueva naturaleza que ahora tú y yo tenemos. ¿Puedes ver la diferencia? Mientras que para unos el ir en contra de la autoridad de Dios es un hábito continuo, es un hábito constante que los domina, para el que es nacido de Dios representa una lucha, representa resistencia y algo de lo cual anhela desesperadamente poder ser libre. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, no es que lo haya logrado ya, dice Pablo, ni que sea perfecto, al contrario, sigo esforzándome para alcanzar la meta que Dios ha puesto delante de mí, la cual es ser como Cristo Jesús. No es que ya seamos perfectos, no es que lo hemos alcanzado ya, pero nos esforzamos, nos extendemos, dice Pablo, para alcanzar aquello a lo cual hemos sido llamados. Entonces, ¿cómo sé que verdaderamente soy hijo de Dios? Porque
¿cómo sé que verdaderamente soy hijo de Dios? Porque el pecado representa una lucha de la cual anhelo profunda y desesperadamente poder ser libre. Para el que no es hijo de Dios, el pecado, ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de su palabra, va a ser algo donde se siente bien. Que se haga mi voluntad y no la tuya, Señor. Esa es la diferencia del que es hijo de Dios, del que ha nacido de nuevo, del que no. Entonces, ojo con eso. Ahora, ¿cómo sé que mi pecado es el resultado de una lucha fallida en su contra? ¿Cómo sé que mi pecado no es algo dominante ni habitual? O por el contrario, ¿cómo sé que es el resultado de un hábito y algo que todavía define mi naturaleza? Mira, acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo 21. No pierdas Juan, porque ahorita vamos a regresar ahí. Pero Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta? Dice Pablo, aunque quiero hacer el bien, me tropiezo con la realidad del mal que todavía sigue habitando en mi corazón. Y aquí hay dos cosas que Pablo revela acerca de la postura que naturalmente tiene todo aquel que es nacido de Dios y que permanece en él. Si te fijas, Pablo no solo se duele profundamente por su condición, sino que además asume la responsabilidad de su pecado. Es decir, Pablo no dice, quiero hacer el bien, pero estoy rodeado de gente que me hace pecar. Si estas personas no estuvieran a mi alrededor, mira, yo no pecaría. Yo sería la persona más paciente, más amable, más tranquila, más serena, con el mayor dominio propio sobre la tierra, pero justo Dios me tuvo que rodear de estas personas a través de la cual hacer eso es imposible. No. Quiero hacer el bien, pero si las circunstancias fueran diferentes, no sería mi culpa, no pecaría, entonces no es mi culpa que yo peque. El problema no es la raíz de resentimiento que hay en mi corazón. El problema es que la persona que me hizo daño, que me ofendió, que me lastimó, no ha venido a pedirme perdón. Si esa persona viniera y se humillara delante de mí y me dijera perdóname por lo que te hice, no habría esa raíz de mí en mi corazón de amargura y por lo tanto no pecaría. Entonces, no es mi culpa. El problema no es mi enojo explosivo. El problema no es mi falta de dominio. El problema no es mi falta de paciencia. El problema no es mi orgullo. No. El problema son todos los demás, menos yo. Y aquí Pablo deja cualquier excusa, deja cualquier argumento, deja cualquier justificación a un lado y dice: el problema soy yo. Es mi pecado el que me lleva a hacer lo que hago. Es esta ley que hallo en mis miembros lo que me lleva a pecar. Y eso lo lleva a dolerse profundamente y a decir: miserable de mí.
¿quién me podrá librar de esto? Que básicamente podemos interpretarlo como una muestra de profundo arrepentimiento. Me arrepiento de esto. Entonces, ojo con esto. Pero todo el que es nacido de Dios no es que no peque, pero cuando peca, reconoce su pecado, asume la responsabilidad de sus acciones, pero también inclina su corazón hacia un profundo arrepentimiento, hacia un cambio de dirección. Eso es lo que hace la diferencia entre aquel que es hijo de Dios y quien no lo es. Reconoce su pecado, asume la responsabilidad de sus acciones, pero también inclina su corazón al arrepentimiento. Ahora, quiero que veas a dónde el arrepentimiento de Pablo lo dirige. Porque yo puedo reconocer mi condición, asumir las consecuencias, arrepentirme, pero si eso no me lleva a un lugar específico, no va a servir de nada. Mira lo que dice Pablo en el versículo 25, Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero marca ese gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la clave. Esa es la clave. Pablo termina entendiendo que la solución a su pecado era Jesús. Que la solución a su pecado, como lo hemos hablado en otras ocasiones, no es echarle más ganas, no es prometer que ya no lo voy a hacer, no es jurar que ya no lo voy a hacer, o como existe en la tradición católica, voy a jurar por 40 días y en 40 días no voy a hacer esto. No. Eso lo único que nos va a provocar es estrés, ¿no? Y desesperación por ya querer hacer lo que nos gusta hacer. Pablo termina entendiendo que la solución a su pecado era Jesús. De hecho, el mismo Juan, en el versículo 5, regresa para allá, por favor, primera de Juan 3:5. Y fíjate cómo empata o hay una similitud entre el pensamiento de Pablo y el pensamiento de Juan, versículo 5. Y sabéis que Él, es decir, Jesús, apareció para quitar nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en el versículo 8 agrega que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Sabes? La solución a nuestra condición es Jesús. No hay nada ni nadie que pueda darnos la victoria y hacernos libres del pecado como solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo puede hacer. Solo Jesús. Él es la respuesta a tu condición. Él es la respuesta, la solución, la entrada, pero también la salida. Aquello que nos va a hacer libre del pecado. Hay una escuela que está por aquí cerca, que hasta hace poco en su fachada tenía esta frase: abran escuelas y se cerrarán cárceles. Abran escuelas y se cerrarán cárceles. Fue la frase de
una de las primeras mujeres que quizá hoy pudiéramos denominar como feministas, francesa, y a ella se le ocurrió esta idea: abran escuelas y se cerrarán cárceles. Pero ¿sabes? Si el problema del pecado fuera un asunto de educación, el Padre, en lugar de darnos a Jesús, hubiera levantado profesores, hubiera levantado académicos que nos enseñaran y de esa manera hacernos libres del pecado. Abre escuelas, aparta a Dios de la escuela y lo único que vas a tener son licenciados, abogados, ingenieros, corruptos y en la cárcel. O a lo mejor no en la cárcel porque va a haber mordida, ¿verdad? Y no van a pisar la cárcel. Pero eso no es la solución al pecado. Si el problema del pecado fuera un asunto de salud mental, que es un tema que está de moda, si el problema del pecado fuera un tema de salud mental, Dios hubiera levantado psicólogos que nos escucharan y que nos medicaran de acuerdo a nuestra necesidad. Y ojo, no estoy satanizando eso. Aquí tenemos un psicólogo y ya se me va a aventar. No, ayuda. Es parte de. Pero si el tema del pecado, y si te acercas a Fabián, yo sé que te va a reafirmar esto, pero si el tema del pecado fuera un asunto que a través de la psicología se solucionara, Dios hubiera levantado psicólogos y no hubiera enviado a Jesús. Pero no. El pecado es un asunto que solo puede resolverse a través de la obra redentora y poderosa de Jesús. Y dice Juan, para eso vino Él, para quitar nuestros pecados. Entonces quiero que medites en esto, porque en este contexto podemos interpretar que la obra de Jesús nos da la victoria y nos libera tanto de la culpa y del castigo por el pecado, porque Jesús lo pagó en la cruz, pero también nos libera del poder y del dominio que el mismo pecado tiene sobre nuestras vidas. Es decir, Jesús no solamente nos garantiza la entrada a una vida eterna a través de su sacrificio, sino que aún el día de hoy nos ofrece libertad y una vida nueva, una vida plena, libres del peso del pecado. Entonces, todo el que es nacido de Dios, esta es la segunda evidencia que puedes tener para que puedas identificar si eres o no hijo de Dios. Pero todo el que es nacido de Dios no es que no peque, otra vez, no es que no peque, pero cuando peca tiene la gracia para reconocer que la única solución para su condición de pecado es Jesús. Y por eso, dice Juan, permanece en Él. ¿Te das cuenta? Entre más nos acercamos a Jesús, entre más nos gozamos en su presencia e intencionalmente cultivamos una relación con Él, mayor va a ser la victoria, mayor va a ser la libertad que podremos experimentar tú y yo sobre el pecado. Ahora, no podemos separar lo que vimos la semana pasada con esta porción porque están completamente ligadas. Y en el versículo 1, Jesús declara que a través del amor del Padre, hoy somos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad cuando estamos en Jesús. Te repito, lo veíamos la semana pasada, pero a través del amor del Padre pasamos de ser enemigos a ser hijos e hijos
amados. Ahora, ese amor es un amor transformador. ¿Qué quiere decir eso? Mira, regresa aquí a Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, aunque ahora ya somos hijos amados, todavía estamos en un proceso, en camino a llegar a ser lo que Dios quiere que de manera plena tú y yo seamos. Y es interesante porque el mismo Juan va a complementar esta idea en el versículo 9, cuando nos dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, y marca esa palabra simiente, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, esta palabra simiente en el contexto original se utilizaba para referirse a una semilla que se sembraba no con la incertidumbre de si iba a dar fruto o no, sino aquel que la sembraba esperaba y estaba seguro que eso que él había sembrado en su momento iba a dar un fruto. Lo estaba ya esperando. Iba a la tierra esperando ver ya el vástago, no sé cómo se le diga a eso, pero ver ahí la ramita ya saliendo. No llegaba así como que, híjole, se me hace que ya no, ya no. No, él llegaba esperando ver algo ahí. Y dice Juan, ustedes tienen la simiente de Dios. Entonces, bajo el entendimiento de lo que Juan nos revela, podemos decir que una muestra, ojo con esto, una muestra del amor de Dios por todos aquellos que verdaderamente son sus hijos, es el hecho de que manera progresiva, es decir, poco a poco, el poder que el pecado tiene sobre su vida va siendo cada vez menor. Eso es una muestra del amor de Dios sobre aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Que el pecado cada vez tiene menos peso, menos influencia, menos poder sobre su vida. Acompáñame a Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, teniendo la plena seguridad de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy seguro, dice Pablo, que si Dios ha iniciado una obra en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu voluntad, no se va a detener, sino que la va a perfeccionar hasta el día en que Jesús se manifieste. Que es exactamente lo mismo que nos dice Juan en el versículo 2. Aún no somos lo que seremos cuando Jesús se manifieste. ¿Te das cuenta la similitud que hay en el pensamiento de Juan, en el pensamiento de Pablo? El que comenzó la obra la va a perfeccionar, la va a terminar, no la va a dejar inconclusa o a medias. Y eso es liberador.
Eso es liberador, porque eso significa que la identidad de hijos amados que ahora tenemos está directamente relacionado con nuestro anhelo de poder despojarnos del pecado que nos asedia, como dice el autor de Hebreos. Entonces, si eres hijo de Dios, y te repito esto, si verdaderamente eres hijo de Dios, tiene que haber en ti un anhelo por despojarte del pecado. Y esto es el resultado de que al ser amados por Dios, comenzamos a experimentar ese deseo de ser profundamente transformados a la imagen de Cristo, lo cual incluye, evidentemente, como dice Juan, liberarnos de nuestro pecado. Y es precisamente en este proceso de transformación en el cual el día de hoy tú y yo estamos, donde el poder del pecado sobre nuestras vidas se va debilitando cada vez más. Si tú te hiciste cristiano, cristiana, o comenzaste a venir a la iglesia porque te dijeron que viniendo a la iglesia tus problemas se iban a acabar, o porque Dios te iba a bendecir, mira, perdón si alguien te dijo eso. No. Aquel que decide creer en Jesús y seguirle es como prioridad ser transformado a la imagen de Jesús. Y te repito, eso incluye como principal meta liberarnos del pecado que hasta el día de hoy seguimos cargando. Entonces quiero que medites en esto. Pero el mismo Dios que con la potencia de su voz creó absolutamente todo lo que hoy vemos, ha iniciado una obra en ti. Y no sé si eso te produce algo. No sé si eso anima tu corazón, si hace que tu corazón se reverencie delante de esto. El Dios de los cielos y la tierra ha iniciado una obra en tu corazón. Entonces, que nunca se pierda el asombro de saber que Dios dio a Jesús para salvar a pecadores miserables como nosotros. Miserables. No hay otro adjetivo, no hay otro sustantivo que pueda definir lo que éramos. Para transformarnos, para limpiarnos y hacer de nosotros una imagen semejante a la imagen de Jesús. Entonces ten fe, fija tus ojos en Él, enfócate en permanecer en Jesús, en deleitarte en su presencia a través de esto, de su palabra, de la oración, de la alabanza y la comunión entre otros. Y Él se encargará de ir perfeccionando aquello que Él ya inició, porque es su obra. Entonces, no sé cómo vienes hoy, pero quizás es un buen día para poder ponerte a cuentas con Dios y decirle: Señor, transfórmame, límpiame de mi pecado. Como dijo David, lávame más y más de mi maldad y muéstrame si hay camino de perversión en mí, pero guíame por el camino de los justos. Entonces, ¿por qué mientras pasan los muchachos de la alabanza no oras un momento a Dios y le dices: Dios, aquí estoy, tú conoces mi pasado, mi presente y aún mi futuro, porque tú ya habitas en Él. Y tú sabes lo que hay que limpiar. Y nómbralo. Dile: Dios, quita el orgullo que hay en mi corazón. Quita esta raíz de amargura que hay en Él. Quita
este desprecio. Cada uno sabe lo que traemos cargando en el costal. Y si tú dices, Quique, yo no tengo nada, pues pídele que a Él que te revele qué es lo que hay que no se parece a Jesús.